Nunca hay que disculparse por hablar bien de una persona. Yo podría haber seguido escuchándole hablar de mí durante mucho tiempo. Gracias por esta amable presentación y por la invitación para estar aquí esta tarde. Estoy encantado de estar aquí para hablar de un tema que tanto me gusta, especialmente en una ciudad tan maravillosa como Madrid. Estoy especialmente agradecido por el tiempo, porque me ha ahorrado el riesgo de extender aún más mi tiempo en Madrid, porque he tenido que quedarme dentro todo el día. Y para mí realmente es muy importante poder hablar un poco de estas cosas, cómo vemos el mundo y realmente qué es lo que está sucediendo en el planeta. Me ha dicho mucha gente a lo largo del día que en Madrid normalmente los cielos están azules y brilla el sol. Me han dicho que el sol brilla 300 días al año, pero yo no me lo creo porque yo lo que veo es esto. Mi imagen de Madrid es esta, la de una ciudad lluviosa. Es el conocimiento que yo tengo, el que he visto hoy. Es mi perspectiva anecdótica, es lo que yo tengo. Si no veo las cosas a largo plazo, si no examino los datos y las estadísticas, pues me quedo con esto, me quedo con la imagen que he visto hoy, que Madrid es una ciudad lluviosa. Y hablaré de esto más tarde, porque creo que ese tipo de percepción realmente es la razón por la cual tenemos una idea no precisa de lo que está sucediendo en el mundo. He venido a hablarles e intentar animarles y hablarles de por qué creo yo que el mundo no es tan malo como parece. Y esto podría ser un desafío importante. Con el mundo tal y como está, con todos los problemas de los que se hablan, el crimen, los delitos, los conflictos, el terror, las hambrunas, las nuevas tecnologías que absorben toda nuestra atención, pues acabo de leer un artículo en el New York Times que habla justamente de los problemas que plantea la tecnología moderna. Y este artículo decía que los científicos han llegado a la conclusión de que la vida en Estados Unidos se mueve muy rápido, porque la velocidad lo que hace es producir cantidad y no calidad, porque las cosas ahora son efímeras y las reflexiones tranquilas ya no son algo habitual. Antes de que existieran estas tecnologías la cosa era mucho mejor. Este artículo me lo he leído ahora, pero no fue publicado ahora, se publicó en octubre de 1923, porque en aquella época había un gramófono que grababa música y según algunos científicos esto de alguna forma destruía nuestra forma de experimentar la música y teníamos la radio que nos estresaba porque obteníamos demasiada información y teníamos el automóvil, o sea que la gente podía coger el coche e ir a cualquier sitio y los jóvenes norteamericanos podían hacerlo y podían crear su propia cultura juvenil y ya no les podíamos supervisar y controlar su comportamiento. Por lo tanto, pues decían que las cosas eran mucho mejores en el pasado. Este artículo fue muy interesante y le resultó interesante a un escritor llamado Jason Pfeiffer, que llegó a la conclusión de que esto nos dice algo en cuanto a cómo percibimos los problemas actuales y cómo percibimos el pasado. Porque si pensamos que en el pasado, pues toda época pasada fue mejor, habría que ver qué época pasada fue mejor. Entonces este autor lo que hizo fue ir a un meeting de Donald Trump y habló con uno de sus simpatizantes y le preguntó, si usted quiere hacer América grande, ¿cuándo fue América grande? Y parecía haber un consenso de que esta época se situaba en los años 50 del siglo pasado. Y lo que hizo el autor entonces fue hablar con los historiadores de los años 50, expertos en esa época, y ver cómo la gente en los 50 percibía los 50. Pensaban que realmente vivían en una época fantástica y que se podían relajar porque habían conseguido controlar los problemas importantes de su era, y la respuesta era que no. En los años 50 decían que vivían en una era horrible, con muchos problemas nuevos que no existían en el pasado. Se había producido una cultura juvenil orientada hacia el consumo, estudiantes que no prestaban atención en clase y solamente les interesaba consumir, se incrementaba el crimen. En los años 50 decían, pues estamos mucho mejor en los años 20, pero en los años 20, como acabamos de leer, a la gente le preocupaba mucho la tecnología de esa época
y le decían que las cosas eran mucho mejores en los años 1890. Y entonces se les preguntó a los historiadores de finales del siglo XIX, y estos dijeron que, pues claro, con los ferrocarriles, el telégrafo y la feroz competencia de otros países, no podemos seguir el ritmo a la vida. Y se había producido una pandemia en Europa en esa época llamada la neurastenia. La neurastenia era una especie de trastorno mental que comprendía ansiedad, depresión, porque no podías mantenerte al día con lo que sucedía. Y cuando leo en las enciclopedias de la época, se hablaba de cefalea, dolor de raquis, impotencia, diarrea crónica y otras cosas espantosas que se producían por culpa del comercio libre, la competencia y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, en los años 1890 decían, estábamos mejor en 1850, pero en 1850 decían que la mejor época era el siglo XVIII, donde realmente se hacían cosas buenas. Pero en 1770 en Estados Unidos organizaron una revolución porque pensaban que estaban en la peor época de todas. O sea que ellos ansiaban pues volver a una era anterior donde habían sido más libres y la vida era más estable. O sea que Jason Pfeiffer lo que hizo fue volver hacia atrás, hacia la generación anterior. Y todo el mundo dice, no, decía, hace 30 años la cosa era mucho mejor y tal. Y siguieron yendo hacia atrás hasta llegar a la Mesopotamia, hace 5.000 años, porque en la Mesopotamia, no mucho después de haberse inventado el lenguaje escrito, empezaron a escribir historias sobre cómo ahora vivimos en un periodo espantoso, lleno de problemas. Los niños ya no respetan a sus mayores y los políticos son corruptos y los empresarios nos estafan. Tiene que haber habido una época anterior donde mucho mejor, donde vivíamos en armonía los unos con los otros y con respecto a la naturaleza. Dicho de otro modo, no tenemos que confiar en nuestros instintos, no tenemos que confiar en nuestras preocupaciones y la nostalgia con respecto al mundo, porque todas las generaciones siempre han sentido todo esto, siempre pues han añorado una época anterior. Quizás la razón sea que la gente lo que añora es su propia infancia, porque en algún momento el mundo estaba lleno de aventura, pero a la vez era seguro y no había que pagar facturas. Pero luego, claro, vas creciendo y ya tienes tus propios hijos y tienes que empezar a preocuparte del mundo y de que las cosas pueden ir mal, porque ahora ya es una preocupación más importante para ti. Y luego llega un momento en el que no puedes estar al día con respecto a las nuevas tecnologías y la música ya no es tan buena como cuando eras joven. No sé si lo habéis pensado alguna vez en alguna era en la que habréis pensado, esta debió haber sido una era fantástica con respecto a la era actual. Y la mayor parte de la gente que yo conozco, normalmente, pues esta era la asocian con la era en la que ellos eran adolescentes. O sea que no se trata algo que tenga que ver con el mundo externo, es algo más existencial. Por lo tanto, realmente no podemos confiar en estos sentimientos. Tenemos que analizar datos, hechos, tendencias, si realmente nos interesa el bienestar humano y cómo podemos hacer que el mundo sea mejor. A mí me preocupa mucho todo esto y pienso en ello mucho porque antes yo era uno de estos nostálgicos que pensaba en el pasado de forma romántica y pensaba, uy, ahora todo es horrible, tenemos grandes industrias, estamos todos estresados por la tecnología. Tiene que haber habido una época anterior en la que vivíamos en armonía. Y yo pensaba que esta mejor época era a finales del siglo XIX, en el norte de Suecia, en la época de mis antepasados. Pero luego entendí en qué circunstancias vivían mis antepasados y me di cuenta de que las fotografías que tenía de ellos pues eran las únicas fotografías que ellos podían tomar en una época en la que las cosechas eran buenas y tenían dinero y podían permitirse un fotógrafo para tomarles una fotografía en la única ropa digna que tenían. Y yo me preguntaba, ¿y dónde hubiera estado yo si hubiera estado vivo en esa época? Pues en ningún sitio, porque la esperanza de vida era de 30 años, o sea que probablemente ya estaría muerto, o si no,
viviría en situaciones muy duras, con muchas penurias y normalmente cuando había mal tiempo fracasaban las cosechas y la gente se moría de hambre. Por lo tanto, por eso no podemos confiar en nuestros sentimientos y no podemos confiar en las anécdotas. No podemos confiar en el clima hoy, tenemos que analizar el clima a lo largo de un periodo más largo. Y esto es realmente lo que quiero manifestar en progreso. Hablar de lo que realmente es el mundo y cómo es el mundo comparado con el pasado. Hace 20 años, hace 200 años, dónde estamos, dónde estábamos y hacia dónde nos dirigimos. Y realmente ahora no tengo tiempo para hablarles de las 10 razones. Para comprenderlas van a tener que hacerse con el libro, pero quiero centrarme en 2 de ellas porque estas 2 razones de alguna forma resumen todas las cosas que se han producido en el mundo durante la historia de la humanidad. Y voy a referirme a la pobreza y a la esperanza de vida. Si empezamos con la pobreza extrema, como la mide el Banco Mundial y Naciones Unidas, consiste en no poder consumir más de $2 al día, ajustado por precios locales, inflación, etc. Cuando los economistas e historiadores intentan proyectar esto, hace 200 años el 90% de la población vivía en pobreza extrema, en situaciones desesperadas, 9 de cada 10 personas. O sea que en lugares como España y Suecia hace 200 años, pues si hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos todos nosotros prácticamente vivido en la pobreza extrema. Estas cifras eran mucho más elevadas, ahora mucho más elevadas entonces de lo que son hoy en el África subsahariana, porque en el interín se produjo la revolución industrial, aumentó la productividad, por lo tanto de pronto se pudo crear mucho más, se pudo fabricar mucho más, se ha producido una división del trabajo por el boom del comercio y de pronto pues ahora hemos reducido la pobreza extrema del 90% al 9% en todo el mundo, y este ha sido el crecimiento más rápido en los últimos 25 años, porque lo que vemos ahora es una revolución industrial a escala mucho mayor, que incluye a muchas más personas que antes. Si quieres un cálculo rápido para medir el tamaño de esta globalización, pues simplemente hay que compararnos con la revolución industrial. La revolución industrial abarcó a 200 millones de personas que duplicaron sus ingresos en unos 50 años, o un poquito más. Pero ahora acabamos de ver cómo 2.000 millones de personas duplicaban sus ingresos en un poquito más de 10 años. Por lo tanto, 10 veces más personas en un quinto del tiempo. 10 por 5 es 50. O sea que la globalización ahora es 50 veces más grande que la de la revolución industrial en términos de cómo se saca a la gente de la pobreza. Por lo tanto, no es extraño que se hayan creado tensiones y cuellos de botella que habrá que resolver, porque es algo importante. Y esto es lo que ha hecho que la pobreza extrema se haya reducido enormemente también en los últimos 25 años. Incluso la población mundial se ha incrementado durante este periodo, pero aún así hay mucha menos gente que vive en pobreza extrema, lo cual significa que 140.000 personas fueron sacadas de la pobreza extrema cada día en los últimos 25 años, y ahora incluso la proporción es mayor. Durante cada minuto 100 personas salen de la pobreza extrema por minuto actualmente, o sea que es un tiempo bien aprovechado. Y otra cosa es que la gente piensa, sí, pero ¿qué pasa con las desigualdades? ¿No vemos un incremento en las desigualdades en el mundo? Y sí, en algunos países sí que se ve, pero no a nivel global. Hemos visto a nivel global menos desigualdad global desde el comienzo del siglo. Por primera vez desde la Revolución Industrial los países pobres han crecido rápidamente. Pero en muchos países la desigualdad sí ha crecido en algunas áreas y esto se debe a que justamente se ha progresado. Y cuando se progresa, no todo el mundo progresa al mismo ritmo. Por ejemplo, en China, hace 30 años, era un país mucho más igualitario, pero eran
muy pobres, porque un 90% de los chinos vivían en pobreza extrema. Desde que comenzaron a abrir su economía, pues dieron a la gente más oportunidades de enriquecerse. Pero claro, no todo el mundo lo hace al mismo ritmo. Por tanto, se da más rápidamente en las zonas costeras que en las zonas rurales. Por lo tanto, la desigualdad ha crecido, mientras que la pobreza extrema se ha reducido de un 90 a un 10% en solamente 30 años, lo cual es malo si te preocupa la desigualdad más de lo que te preocupa la pobreza. A mí no me preocupa tanto la desigualdad como la pobreza. Y si te preocupan las oportunidades, lo importante es luchar contra la pobreza y no solo contra la desigualdad, porque la desigualdad de cierta manera es la forma de crear progreso. ¿Y qué podemos decir de la esperanza de vida y de la salud? Bueno, esta es la otra medida que realmente resume muchas cosas. Resume cómo hemos conseguido dar a la gente un mayor acceso a la nutrición, a los alimentos. La desnutrición se ha reducido de un 50% a un 10% actualmente. Resume un poco lo que hemos hecho en materia de la seguridad, la forma en la que se construyen las casas. El riesgo de morir en un desastre natural ahora es un 90% menor de lo que era hace 100 años. Resume también lo que hemos hecho a la hora de hablar de la sanidad, la tecnología, los fármacos, los antibióticos. Recientemente leí 2 historias relacionadas con la sanidad en la misma revista que creo que resumen de forma espectacular lo que sucede en este sentido. La primera tiene que ver con un chaval llamado George, de 10 años, y el otro de un chico llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart se ha descubierto, probablemente falleció de un dolor de garganta. Seguramente estaba cantando demasiado, bebía demasiado, se le colonizó la garganta de bacterias y falleció como consecuencia. Así se vivía en el mundo hace 200 años. Aunque fueras el mayor compositor del mundo, o el rey, o el emperador, daba igual, porque no había sanidad. Otra historia tiene que ver con George, un chaval de 10 años que tuvo algo bastante peor que un dolor de garganta. Tuvo un tumor cerebral, pero ahora la sanidad puede tratar los tumores cerebrales. Le operaron para quitarle el tumor, que es una cirugía muy difícil. El corazón dejó de latir durante la operación, pero consiguieron revivirle y extraer el tumor y le salvaron la vida y ahora ha vuelto a la normalidad. Y eso es increíble en sí mismo, el poder hacer cosas de ese tipo. Pero la cosa es aún más increíble si te das cuenta que George no es un ser humano. George es un pez. Damos mejor tratamiento médico a nuestras mascotas que el que recibían los emperadores hace 200 años, porque los inventos, los científicos y los empresarios han reducido el precio que cuesta toda esta tecnología que permite fabricar dispositivos que salgan a la vida y mejoran la calidad de la vida de las personas. Y esto, combinado con todos estos factores, como agua corriente, pues han dado lugar a que se incrementara la esperanza de vida en 31 años. La esperanza de vida se ha incrementado muchísimo. Por lo tanto, durante 100.000 años la esperanza de vida no se movió y de pronto, en un poco más de 100 años, se incrementó de 31 años a 71 años de promedio. Nosotros tenemos la suerte de experimentar esto. Deberíamos felicitarnos todos los días simplemente por estar vivos. Y cuando decimos que estamos encantados de estar aquí, es verdad, en un sentido literal, porque muchos de nosotros no hubiéramos estado vivos a nuestra edad en eras anteriores. Un niño que nace hoy tiene una mayor probabilidad de alcanzar su jubilación que los niños de cualquier otra generación anterior de llegar a su 5º cumpleaños. Hasta ese punto se ha producido esta enorme transición. Y sigue sucediendo, y este es el motivo por el cual hace 200 años no había ningún país en el planeta donde la esperanza de vida fuera mayor de 40 años, ni siquiera en los países más ricos. Hoy por hoy no hay un solo país en el planeta donde la esperanza de vida sea inferior que 4 años, ni siquiera los países más pobres. Y aquí es donde
entra la globalización. No todo tiene que ver con el dinero o que tenemos más recursos para gastar. No, también tiene que ver con que hemos reducido el precio que hay que pagar por todas estas tecnologías, estos dispositivos, todos los alimentos que necesitamos, dispositivos para filtrar el agua. O sea que incluso países como Haití, uno de los pocos países que no es más rico hoy que en 1960, incluso en Haití la esperanza de vida se ha incrementado desde 1960 y la mortalidad infantil se ha reducido en un 75% por la globalización. Ahora es más fácil que nunca utilizar las ideas y el conocimiento y la ciencia, la tecnología, los dispositivos que otros se han inventado en otros sitios y que le costó muchísimo desarrollar y de pronto se pueden utilizar rápidamente. Y esto sigue sucediendo en todo el mundo. La esperanza de vida a veces puede disminuir en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, acaba de reducirse en 0,1 debido a la epidemia de los opiáceos, pero en general seguimos progresando. Siempre hay algún país que está de alguna forma en la vanguardia, ¿no? Porque es un país en el cual pues hay más inventos, hay más científicos, y el país que lidera todas estas tendencias, que suele ser Japón o Nueva Zelanda, pues en estos países, en los últimos 150 años, la esperanza de vida se incrementa en 3 meses por año, y según los datos, no son solo más años, son más años vividos de forma saludable. En el Lancet se ha dicho recientemente que los datos empíricos sugieren que la gente no solamente vive más de lo que vivían antes, sino que viven más con menos discapacidad y menos limitaciones funcionales, incluso a la misma edad. Así que, básicamente, si me escucharan durante una hora, bueno, pues evidentemente en una hora no podemos hablar de la muerte. Solamente, bueno, puedo conoceros durante 45 minutos y espero que merezca la pena oírme durante 45 minutos. Y en algunos lugares las cosas han mejorado. Hay países que se están poniendo al día, donde se está reduciendo la mortalidad infantil. Países africanos como Ruanda, Etiopía, Botsuana, Kenia. Allí, en los últimos 10 años, han aumentado la esperanza de vida en 10 años. 10 años más, lo cual puede parecer imposible, ¿no? Bueno, pues es como si no hubiera muerto nadie en 10 años, pero no. Es que cuando se reduce la mortalidad infantil, cada vida de niño que se salva, eso significa 5 años de vida ganada. Y estadísticamente hablando, al menos, esto significa que cada keniata, cada ciudadano de Ruanda puede celebrar su cumpleaños diciendo: no me he enfrentado a la muerte ni una sola vez, ni un solo día en este último año. ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Todo esto es el progreso, los avances que hemos logrado en todo el mundo y además a un ritmo cada vez más acelerado. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, yo sugiero que se debe a 3 libertades. 3 libertades que solemos dar por sentadas, pero que son los pilares que hacen que todo esto sea posible. La libertad de explorar nuevos conocimientos sobre el mundo, sobre nuestro cuerpo, sobre cualquier cosa, desde, por ejemplo, cuáles son los mejores algoritmos para saber cómo se creó el cuerpo y el mundo, para explorar cosas que puedan parecer bueno, yo qué sé, una locura, nuevas formas de hacer las cosas retando a las tradiciones, y también podemos experimentar con nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías que a lo mejor amenazan a lo ya establecido y puede que acaben con puestos de trabajo tradicionales, pero podemos crear nuevas soluciones que son muy necesarias. En tercer lugar, necesitamos también la libertad de intercambiar todo esto a través de las fronteras con todas las personas, intercambiar ideas, tecnologías, bienes y servicios con personas de otros lugares. Esa es la única manera de crear una arquitectura que permita resolver más problemas. Y esta es la arquitectura que me hace ser optimista. Los datos que yo veo sobre el mundo y también el hecho de que hayamos creado esa arquitectura abierta significa que somos unos afortunados. Yo no sé cómo vamos a resolver los problemas de la humanidad.
Realmente no sé cómo los vamos a resolver, pero lo que sí sé es que tenemos más posibilidades hoy de tener suerte y resolverlos si cada vez más gente participa en su resolución, si cada vez hay más gente que tiene acceso a todo ese conocimiento acumulado por la humanidad y si se les permite hacer algo con ello. Yo he estado en el desierto del Sáhara, en una escuela de una aldea donde niñas de 12 años por primera vez tienen acceso a la electricidad, lo cual hace que puedan utilizar un ordenador y utilizar Internet. Por lo tanto, pueden ver que los problemas que se le ocurren a estas niñas son problemas en los que otras personas han pensado antes. Y, por lo tanto, estas niñas tienen acceso a todo el conocimiento acumulado de la humanidad y se les pueden ocurrir sus propias ideas y añadir su propia creatividad. Y puede que sea una de esas niñas la que desarrolle la solución al calentamiento global o a problemas muy importantes. Yo creo que cada vez hay más posibilidades si hay más mentes, más cerebros intentando resolver los problemas. Por eso soy optimista, porque hemos creado toda esta apertura en los últimos 200 años. Y no ha sido casual, ¿eh? Todo esto ha ocurrido porque la gente ha disfrutado de estas libertades, la libertad de explorar, de experimentar y de intercambiar. El problema, actualmente en el mundo en que vivimos, porque no puedo terminar con un mensaje tan entusiasta, ¿verdad?, y tan positivo. De hecho, el director de una revista me dijo una vez: nos encantaría que escribieras un ensayo sobre los avances del mundo, pero no te voy a poder poner en la cubierta a menos que digas que algo horroroso está ocurriendo en algún lugar, porque necesitamos una historia negativa para atraer lectores, para que lean nuestra revista. Entonces, si solo hablas de cosas positivas, no te podemos poner en portada. Si la gente no se da cuenta del progreso que hemos conseguido, acabaremos con un desastre total. Esa es mi opinión, porque así es como funciona el mundo y así es como todos funcionamos. Y luego volveré a hablar de esto dentro de unos minutos. Hay un riesgo, por supuesto, y el riesgo que corremos en el mundo hoy es que estas libertades, esas 3 libertades a las que he hecho alusión, son precisamente las que se están viendo amenazadas por populistas de izquierda y de derecha, por los autoritarios que dicen que esa libertad, esa apertura es la que crea tensiones, la que crea caos, demasiada movilidad, ideas extrañas que arruinan nuestra forma de hacer las cosas, que ponen en peligro nuestras tradiciones, nuestros puestos de trabajo, nuestros negocios. Y por lo tanto debemos acabar con esas libertades, con esa apertura para protegernos. Bueno, pues para mí eso significa socavar los pilares que dan lugar al progreso. ¿Y por qué es tan tentador hacer ese tipo de cosas? Bueno, yo diría que es porque la gente no se da cuenta de los avances que está logrando el mundo. La gente piensa que si todo el mundo tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, pues harán cosas buenas. Bueno, si se piensa así, seremos tolerantes y daremos libertad. Pero los que piensan que si damos libertad a la gente, al final van a destruirlo todo, pues intentarán protegerse, controlar y crear a alguien autoritario que nos proteja. Y mucha gente piensa así ahora. Mucha gente piensa que el mundo se está derrumbando. Lo he observado, ¿eh? Yo tuve mi primera idea en este sentido cuando publiqué un cuadro, un gráfico, bueno, en realidad varias líneas que muestran tendencias, que en mi opinión sería el que convencería a todo el mundo de que el mundo está mejorando a una velocidad vertiginosa. Mostré un gráfico que mostraba qué había ocurrido con la pobreza extrema, con la mortalidad infantil, el analfabetismo y la desnutrición. Y demostré que todas esas cosas se habían reducido a la mitad o incluso más. Y luego lo publiqué en las redes sociales y me quedé tan contento pensando que había terminado mi trabajo, que todo el mundo se daría cuenta de que todo había mejorado. Y una de las primeras cosas que ocurrió fue que una señora británica me retuiteó, envió este cuadro con su propia interpretación a todas sus amigas y amigos, diciendo: fijaros en este gráfico tan horroroso que demuestra que el mundo se está yendo a el infierno. Lo había leído al revés. Pensaba que todo lo que era maravilloso hacía 25 años se había recortado a la mitad en los últimos 25 años. Y en mi opinión ese es el problema del mundo hoy, que la gente lee estos gráficos de arriba abajo, al revés, interpretan los datos al revés
Y esta señora británica no es la única. Había un estudio el año pasado que mostró que solamente un 5% de los británicos pensaban que el mundo iba bien. Los americanos, como siempre, son más optimistas. Un 6% de los americanos pensaban que el mundo estaba mejorando. O sea, que hay más americanos que piensan que el alunizaje, que llegar a la Luna fue falso, de los que piensan que el mundo está mejorando. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen ni idea de los datos. No saben cuáles son los datos del mundo. Nosotros lo sabemos porque cuando les preguntamos siempre dan la respuesta equivocada. Si le preguntas a la gente, a los europeos, bueno, ¿qué ha ocurrido con la pobreza en estos últimos 30 años? ¿Se ha reducido a la mitad? ¿O se ha duplicado? ¿O piensas que se ha mantenido más o menos igual? Solamente un 10% de los europeos te dirán con precisión que se ha reducido a la mitad, cuando en realidad ha sido una reducción de 3/4 partes. Y solamente un 10%, o sea, de hecho, había más gente que pensaba que se había duplicado cuando en realidad se había reducido la pobreza más que nunca. Y eso demuestra que hay algo que falla, que hay algo que está fallando de forma drástica. Como un profesor, Hans Rosling, de Sanidad, dijo una vez, bueno, es que a los europeos no se les da tan bien entender el mundo, se les da peor que a los chimpancés. Porque si se les plantea la misma pregunta a los chimpancés, ¿qué ha ocurrido con la pobreza en los últimos 3 años? Bueno, los chimpancés escogen la banana correcta, el plátano correcto. Los europeos no. Elegimos el plátano correcto solamente una 10ª parte del tiempo, lo cual demuestra que no solo somos ignorantes sobre el mundo. Si fuera así, bueno, pues cogeríamos un plátano aleatorio, ¿no? Y al menos acertaríamos una 1/3 parte del tiempo, pero no es así. Y eso significa que o bien estamos recibiendo información desfasada o no estamos escuchando. ¿De qué información hablamos? Esa mujer británica que leyó el gráfico al revés me dio la respuesta. Yo le dije, ¿qué te hace pensar que todo lo que era maravilloso hace 25 años se ha reducido a la mitad? Y ella me dijo, bueno, yo no es que sea ignorante sobre el mundo, yo le presto mucha atención a las noticias. Y las noticias me dicen que hay mucho crimen, muchos delitos, muchos atentados terroristas, guerra, pobreza, hambrunas. Y cada día recibimos esas noticias negativas. Pues lo entiendo, yo me levanto todos los días y pienso, oye, el mundo se está derrumbando porque esas son las noticias que oigo, que recibo. Y eso es lo alucinante, eso es lo más dramático. Es como un día de lluvia en España hoy. Ahora yo lo que observo es que está lloviendo en Madrid. No tengo ni tiempo ni paciencia para pensar a largo plazo de lo que ha ocurrido en los últimos 300 días en Madrid. ¿Cómo ha sido el tiempo aquí en Madrid en los últimos 300 días? Por lo tanto, me estoy fijando únicamente en la última noticia, en el día de hoy, la lluvia de hoy. Y eso significa que me fijo solo en una cosa. En la mayoría de los casos, los medios de comunicación piensan que las malas noticias son las que venden. Y me temo que eso es lo que pasa, es a lo que prestamos atención. Nadie ha leído un periódico, un titular diciendo un montón de personas han salido de la pobreza extrema desde ayer. Eso no se publica en los periódicos. Tampoco se publican historias sobre cómo la mortalidad infantil se ha reducido en un 0,2% desde la semana pasada. ¿A qué no? Pero con el tiempo, cuando esto ocurre semana tras semana, día tras día, la diferencia entre tener una esperanza de vida de 30 años o de 70, esa es la importante. No pensamos en las actividades diarias que crean riqueza cada día. No pensamos en eso cuando vamos a trabajar. Pero es eso lo importante, lo que marca la diferencia entre un siglo y otro. Antes la mitad de la población vivía en pobreza extrema y ahora casi nadie. O sea que se nos olvida, no vemos las tendencias a largo plazo, no nos fijamos en lo que influye en nuestro nivel de vida porque estamos tan obsesionados con lo inmediato, lo sorprendente, lo dramático. Y no pretendo echar la culpa a los periodistas solamente, porque algunos son muy buenos amigos míos, de hecho, y me dicen que sí, vale, tú siempre dices eso, siempre dices que la gente quiere leer historias importantes
positivas, pero no es lo que luego leen, no es eso lo que les interesa, no es ese el link de Internet en el que entran. Porque la gente lo que quiere son desastres, historias sorprendentes, de interés humano, anécdotas. La gente no quiere leer historias importantes, no quiere leer sobre cómo una persona se ha convertido en pobre o ha salido de la pobreza. Pero realmente son noticias importantes. Y 1 millón, bueno, pues no es más que una cifra. Como Stalin dijo en su día, el hecho de que una persona muera es una tragedia, pero cuando mueren 1 millón, eso es solo estadística. Ahí está el problema. Queremos leer sobre cosas sorprendentes, dramáticas. No solo los medios, nosotros también somos adictos a las malas noticias. Somos adictos al miedo, a que nos dé miedo del mundo, porque forma parte de nuestra composición genética. Estamos programados para ello. Porque históricamente hemos vivido en circunstancias desesperadas. Recordad, hasta hace 100 años la esperanza de vida era de 30 años en todo el mundo y hemos vivido en circunstancias horribles durante 100.000 años, ¿no? Un mal tiempo, otra tribu, un depredador significaban muerte inmediata. Por lo tanto, siempre estábamos buscando amenazas. Era algo necesario para sobrevivir. En ese momento era algo bueno, ¿no? Los que se preocupaban por nuestros antepasados, cazadores-recolectores, fueron los que se consiguieron sobrevivir. Y por eso tenemos hormonas del estrés. Pero cuando leemos las noticias o vemos el telediario, algo en nuestro cerebro reptiliano nos hace pensar que eso es una amenaza inmediata para nosotros, que es un peligro. Lo malo es más fuerte que lo bueno, como suelen decir los psicólogos. Y lo hemos visto en muchísimos experimentos. La gente recuerda mejor las malas noticias que las buenas. Recordamos y pensamos más en episodios en los que hemos perdido dinero que cuando hemos ganado dinero. Pensamos más, recordamos más a los amigos que hemos perdido que a los que ganamos. O sea que lo malo es más fuerte que lo bueno, porque históricamente todo lo que era malo nos mataba. Ahora vamos a rebobinar al año 2018. Ahora tenemos ese cerebro cazador-recolector, pero también tenemos medios globales y redes sociales también. Y gente en todas partes que pueden documentar cualquier cosa que ocurra en el mundo. Y eso significa que de pronto vemos muchas cosas que son malas, pero que no amenazan a nuestra supervivencia. Pero nuestros cerebros reptilianos piensan que es lo más importante en lo que nos tenemos que fijar ahora. Los problemas humanos, las tragedias humanas, no son nuevas, pero la cámara de un teléfono móvil sí es algo nuevo y siempre hay alguien capaz de documentar, hacer fotos, vídeos y transmitírnoslas en tiempo real. Estamos hablando de la democratización de los medios de comunicación, que nos ayuda a entender qué ocurre en el mundo, pero desgraciadamente también nos hace olvidar muchas cosas que también están ocurriendo en el mundo. Porque nadie sabe que se ha reducido el riesgo de morir en una catástrofe natural en un 90%. De eso no habla nadie. Y todos sabemos que hay muchas catástrofes naturales horribles. Siempre está ocurriendo una catástrofe natural en algún lugar del mundo y gente que muere por ello. Y aparecen las noticias. Las tasas de homicidio se redujeron a la mitad en muchos países occidentales en los últimos 30 años, pero eso no se ha enterado nadie. Todo lo contrario, cada año la gente piensa que la tasa de homicidios aumenta, porque siempre hay un asesino en serie, siempre hay alguien en el mundo malo, ¿no? Y eso es lo que más sorprende y lo que aparece en las noticias, lo que vemos todos los días. Y por eso llegamos a la conclusión de que eso es lo que experimenta la gente todos los días, que todos estamos amenazados por asesinos en serie. Y todo esto destruye nuestra manera de ver el mundo. Nuestra naturaleza humana se encuentra con las redes sociales y con los medios de comunicación globales y esto hace que todo resulte más amenazador. Porque érase una vez, recibíamos toda nuestra información en el telediario de la noche o en el periódico por la mañana. Yo lo hacía entendiendo que iba a recibir 15 años de noticias, hambrunas, de guerra, etcétera, etcétera, y luego podría continuar con mi vida y dedicarme a otra cosa. Sabíamos que en ese momento recibiríamos las noticias más horribles. Pero ahora con las redes sociales recibimos noticias continuamente. Cuando yo entro en Facebook o en otras redes sociales,
veo fotos bonitas de las vacaciones de mis amigos y qué bien, ¿no? Luego, yo qué sé, extractos de programas de humoristas, pero de pronto veo niños que han muerto en Siria después de un ataque de bombardeos. O de pronto veo un chiste de un amigo mío, otro amigo ha conseguido un nuevo trabajo y veo fotos de gente que se muere de hambre en Yemen. Con lo cual no estoy preparado mentalmente, no entiendo qué es lo que está pasando. No puedo ponerlo en contexto, simplemente estoy alucinado. Una vez más, me alucinan, me sorprenden las malas noticias. Y a lo mejor estoy cenando, una cena muy agradable, y recibo un mensaje de otro bombardeo, de otro tuit de Trump o cualquier cosa según lo cual va a explotar el mundo, ¿no? Y constantemente, una y otra vez, estoy en shock por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y no tengo tiempo para reflexionar ni poner las noticias en contexto. No tengo tiempo para ver las estadísticas ni las tendencias a largo plazo. Los tuits de Trump, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor se hacen cada vez más sensatos. Pero bueno, lo que intento decir es que no tengo tiempo para hacer frente a todo eso mentalmente. No puedo dejar de sorprenderme y horripilarme. Y por eso hay tanta gente que piensa que el mundo se está yendo al garete, que todo se está descomponiendo, porque es lo único que oímos a través de todas las fuentes que recibimos. Y el riesgo real con todo esto es que, evidentemente, si no entendemos los avances, el progreso que estamos logrando, pues no vamos a saber reproducirlo a mayor escala en más lugares. Y además, si pensamos que todo se está descomponiendo y yendo al garete, eso cambia nuestra actitud y cambia nuestro horizonte. Al final nuestro horizonte es más cortoplacista, más estrecho de miras. Porque si yo creo en el futuro, si pienso que hay grandes oportunidades ante mí, pues empezaré a invertir en esas oportunidades mental, psicológicamente, económicamente, y haré que el mundo sea un lugar mejor a largo plazo. Pero si no pienso así, si creo que hay una amenaza inmediata que me acucia detrás de cada esquina y todo me amenaza, bueno, pues la reacción será muy diferente. Tendré miedo, entraré en pánico y la gente entrará en pánico también, ¿no? Y todo esto desarrolla un instinto de huida o lucha, ¿no? Tenemos que cerrar las fronteras, acabar con la competencia, necesitamos protección, control, que alguien limpie todo este lío, porque todo está amenazado. La gente que tiene miedo con frecuencia desencadena una actitud más proteccionista, más autoritaria. Y es posible que todas esas personas tengan miedo a cosas diferentes. Da igual, el miedo per se hace que la gente se abra menos, sea menos pro-globalización. Muchos investigadores lo han estudiado preguntando a la gente, haciéndoles preguntas políticas. Y luego a un grupo se les dan una serie de artículos neutros y luego a otros se les dan noticias malas de cosas horribles que han pasado en la sociedad, yo que sé, conflictos entre distintos grupos, crímenes y delitos aumentando, etcétera. Y de pronto el grupo que recibe las malas noticias, de pronto está menos a favor del libre comercio, de pronto son menos tolerantes con las minorías y con los derechos de los homosexuales, etcétera. De pronto son menos abiertos a la represión del Estado de Derecho, de la libertad de expresión, si eso es necesario para protegernos. Y es posible que no tenga ninguna relación causa-efecto, ¿no? A un grupo se le preguntó, se le pidió, responda a estas preguntas y díganos qué pensáis que se debe hacer a nivel político. Pero primero tengan en cuenta el hecho de que ustedes son mortales y piensen en cuando vayan a morir. Y de pronto los que pensaron en su propia muerte se convirtieron en mucho más proteccionistas, mucho más autoritarios y menos liberales y menos pro-globalización que el otro grupo. Por lo tanto, en un entorno en el que nos sorprenden continuamente las malas noticias y donde hay también populistas, canales de propaganda rusos, intentando darnos la impresión de la sociedad occidental es decadente, degenerada, que está yéndose a la mierda, que todo el mundo se dedica a matarse. Bueno, evidentemente vamos a caer a la tentación de, caer en manos del autoritario, del dictador, que dice, voy a crear un Estado fuerte que os va a proteger del resto. No os preocupéis, no os harán daño, no van a poder venderos sus productos, etcétera, etcétera. Yo voy a bloquearlo todo. Ese es mi problema. Y esa es la razón por la que no escribí el libro sobre el progreso. Porque, simplemente no
No lo escribí, perdón, por estar relajado, sino porque el progreso no viene determinado. Se basa en esas libertades, en libertades humanas, en el libre mercado, en la sociedad abierta, en el mundo globalizado. Lugares donde la gente tiene la oportunidad de experimentar y de intercambiar. Y si desmantelamos esa libertad y esa globalización, habrá menos progreso. Y ahora, de pronto, bueno, pues no estamos viendo esos avances. Se está produciendo algo que va en contra y no debemos dar por sentado que se va a producir el progreso. Nuestro estilo de vida lo damos por sentado. Pensamos, bueno, es algo que está ahí, podemos jugar con estas instituciones, no va a pasar nada, ¿no? Podemos dar el poder a cualquier populista, a cualquier autoritario que va a prometer resolver las cosas de la noche a la mañana. Y eso es precisamente lo que va a impedir que se produzca el progreso que hace posible la vida. Por eso yo creo que de lo que más miedo hay que tener es del propio miedo, porque el miedo es muy potente políticamente hablando y puede tener un efecto destructivo horrible en nuestra sociedad. El riesgo se convierte en una profecía que se cumple, ¿no? Y de todo esto se escriben los libros sobre progreso. Por eso me gustaría concluir esta charla con una cita de uno de mis autores favoritos, Douglas Adams, de la guía de los que hacen autostop para irse a la otra galaxia. La manera en que vemos el futuro decide lo que somos hoy y cómo podemos mejorar nuestro mundo. Las ideas que tenemos sobre nuestro futuro van a formular la manera en que vamos a avanzar hacia ese mundo. Por eso es muy importante que tengamos una visión positiva de lo que puede ser el futuro, porque eso nos obligará a ver dónde podemos llegar y no fijarnos en aquellos lugares donde nos da miedo ir. Muchas gracias.